Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Te damos la bienvenida a nuestro canal de estudios bíblicos. Deseamos te sientas bien en medio de nosotros. Este es tu hermano, mi nombre es Onelio, tu servidor. En este día vamos a proseguir el tema que hace algunas semanas comenzamos acerca del estudio de los ángeles. Y vamos a entrar en materia rápidamente porque queremos avanzar en el proyecto. Te invito a buscar en tu Biblia, si la tienes por allí, en el libro de Daniel capítulo 10, versículos 20 y 21. Siempre utilizamos la palabra de Dios como la base de todos nuestros estudios, nuestros análisis. Los cristianos nos guiamos por la carta maravillosa que Dios ha creado para nosotros, donde nos guía, nos dirige, y nosotros hacemos bien en conducirnos a través de esa hermosa carta. Daniel capítulo 10, versículos 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Le agradecemos al Señor de antemano porque ya hemos orado, ya hemos pedido al Señor que nos bendiga, que nos ayude en este día para juntos tomar de su palabra. Cuando comenzamos hace algunas semanas el tema de los ángeles, dijimos que íbamos a desglosar nuestro estudio en 4 aspectos. El primero de ellos tendría que ver con su naturaleza. El segundo tiene que ver con su carácter, su forma de ser, siendo los ángeles personas como tú y como yo. Naturaleza, el carácter. Estamos ahora mismo estudiando la obra y nos quedaría la clasificación de los ángeles. En el día de hoy vamos a hablar de otro aspecto o una de las funciones, una de las obras que realizan los ángeles de Dios. Ya hemos mencionado que los ángeles en su función son agentes de Dios, ejecutan los decretos judiciales, son grandes adoradores, esa es otra de su función, de su obra. Son mensajeros por excelencia, eso es lo que significa la palabra ángel. Y en el día de hoy vamos a ver que ellos pelean las batallas, hacen una función bien especial, bien importante, y es pelear las batallas espirituales en contra del ejército de Satanás y a favor del pueblo de Dios. Y vamos a analizar con calma este asunto, porque cualquiera de nosotros podría preguntarse: ¿Dios no es suficiente? ¿Dios no es suficiente? ¿Su capacidad no es tal como para derrotar al enemigo? ¿Por qué se vale de sus ángeles para las batallas espirituales si Dios es suficiente para hacerlo? Yo creo lo mismo que tú, pero vamos a analizar esto o este aspecto de la obra de los ángeles del Señor. Ellos pelean las batallas espirituales. Si nosotros examinamos allí en Daniel capítulo 10 todo el contexto que tiene que ver con el texto principal, los versículos 20 y 21, desde que comienza el capítulo 10 en el libro de Daniel, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, estamos hablando
estamos hablando de los años 500 y tanto, antes de nuestra era. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Este es el profeta Daniel, el profeta mayor, también llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. La Biblia está aludiendo a la palabra que le dieron a Daniel ese día, donde él dice que él estaba en un ayuno parcial, él no comió manjar delicado, dice en el versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Estamos hablando de 21 días, 3 semanas. Había una palabra que entregar a Daniel, y era cosas que iban a suceder al pueblo de Daniel, que es el pueblo hebreo, que es el pueblo judío, cosas que iban a suceder en los días de Daniel, en los días inmediatos a Daniel, como en la época de los 2 testamentos intertestamentarios. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años, que se le llama los 400 años, un periodo de silencio donde los profetas de Dios no hablaron de parte del Señor. Sin embargo, a Daniel se le revela lo que acontecería en esos días para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Porque el mensaje que se le da a Daniel en el capítulo 10 es el contenido de ese mensaje, aparece en el capítulo 11 y en el capítulo 12 de Daniel. Allí se habla lo que ocurriría a Israel en los días de Daniel, los días inmediatos al profeta Daniel. Estamos hablando los últimos 4 siglos antes de nuestra era, y también por el principio o la ley de doble referencia, el principio de doble referencia, también el mensaje que se le iba a entregar a Daniel para que él lo plasmara, para que él lo recibiera y lo diera, tenía que ver con lo que le sucedería al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en estos días. En estos días y en los días, hermanos, que todavía no han llegado, que son los días de la gran tribulación o los días de la apretura de Jacob. También se le llama así a los días de la gran tribulación. Y Daniel cuenta lo que le sucedió. Alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Está haciendo una descripción de el personaje del varón que se le presentó a Daniel aquel día, después de ayunar 3 semanas, después de ocurrir un conflicto en los aires. Alcé mis ojos, miré aquí un varón vestido de lino fino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahí Daniel describe que se quedó sin fuerza cuando vio el personaje. Estamos en presencia, hermano, de una representación de Cristo. Si usted lee Daniel capítulo 10 y leemos en Apocalipsis capítulo 1, vemos que hay una coincidencia en el personaje que describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, cuando él estaba en el Espíritu.
Cuando Él le dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Dice, dice Juan en aquella ocasión, para ver quién hablaba conmigo, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Es decir, tanto Daniel en el capítulo 10 como Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis tienen la visión, la misma visión con el mismo personaje. Lo que ahora en Apocalipsis hay unos cambios, es el mismo personaje pero con unas estrellas, con algo en las manos, simbolizando, tiene que ver con las iglesias, o con la historia de la cristiandad. Pero fundamentalmente, hermano, podemos afirmar de que estamos en presencia de una cristofanía. ¿Qué cosa es una cristofanía? Porque este es un tema que muchas personas han hablado de él y dan su opinión, pero las cosas de Dios son claras. Las cosas reveladas pertenecen a los hombres y esto está revelado. Las cosas ocultas, pues no tenemos que dar hipótesis, no tenemos que decir parece, esto es así, porque no tan oculta, el Señor no desea que nosotros la conozcamos. Pero esto es un asunto revelado. Estamos en presencia de una cristofanía. La palabra cristofanía quiere decir Cristo o representación de Cristo. No es el Señor mismo. No es como algunos falsamente han hablado de esto, el Cristo preencarnado. No, Cristo no se preencarnó. La Biblia habla claramente en los días del profeta Isaías, es decir, unos años antes de que viviera el profeta Daniel. El profeta Isaías profetizó de que Cristo nacería de una virgen y entonces se le llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso fue profetizado en los días de Isaías, 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Cristo. Cuando José y María y el niño Jesús nacieron, José tuvo la visita de un ángel y el ángel le dio instrucciones. Eso está en en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 habla de la experiencia o de las instrucciones que dio el ángel a José. Y Mateo capítulo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Cristo, que es Dios, estuvo con nosotros, pero no antes, no en el Antiguo Testamento, no en los días de Isaías, no en los días de Daniel. Emanuel, Dios con nosotros, es en los días en que el Señor Jesucristo nace de una virgen, porque el Señor Jesucristo fue 100% Dios, 100% humano. Antes de ese tiempo no hay un Cristo preencarnado. Él no se encarnó antes de esa época. De modo que lo que ve Daniel allí es una simbología, es una cristofanía, pero no es el Cristo preencarnado, como algunos afirman. Y no puede ser Cristo, no puede ser Cristo
porque yo conozco a mi Dios. Mi Dios es Dios en la tierra y en el cielo. Tiene toda autoridad. Pero el personaje que representa a Cristo, que simboliza a Cristo, en la visión de Daniel, vamos a leer, dice, entonces me dijo ese personaje, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días postreros, porque la visión es para esos días. Yo creo que la autoridad de Cristo, cuando Él estuvo en la tierra, era la autoridad de Dios. Cuando enfrentó a Satanás, le dijo, vete, porque escrito está. Y Él no tuvo que esperar ni 2 minutos, ni un día, ni 2, ni 3 semanas, como ocurrió aquí en la visión de Daniel. En la visión de Daniel hay una batalla que demoró 3 días, perdón, 3 semanas, demoró 21 días. Y fue una batalla larga, intensa, porque el ejército de Satanás se opuso a que el personaje llegara a declararle la visión, la revelación que tenía para Daniel. Por lo tanto, este personaje no puede ser Cristo. La autoridad de Cristo es completa, es la autoridad de Dios. Cuando Cristo se enfrentó a los endemoniados, al endemoniado de Gadara, donde en este personaje, en esta persona, había varios demonios, había legiones de demonios. Los demonios se postraron en tierra. El endemoniado se postró en tierra y le preguntaron, ¿ya vienes a atormentarnos antes de tiempo? Te suplicamos que nos dejes salir. Y la Biblia dice que los demonios de aquel hombre endemoniado salieron de él y entraron en un hato de cerdo que había cerca del lugar. Es decir, la autoridad de Cristo sobre los demonios es completa. No demoró 21 días como demoró aquí en el caso de Daniel. Por lo tanto, este personaje no es el Cristo preencarnado. Este es una cristofanía, una representación de Cristo que venía a darle instrucciones a Daniel de cosas que iban a suceder en aquellos días y en los días postreros ahora, porque se aplica la ley de la doble referencia, o yo diría de la triple referencia, porque eran acontecimientos que se le revelaron a Daniel, que iban a ocurrir sobre Israel en los días de Daniel, en los días posteriores inmediatos a Daniel, y en estos días de la gran tribulación también. Si usted lee el capítulo 11 de Daniel y el capítulo 12 de Daniel, va a darse cuenta que hay muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, la ciencia se aumentará, lo que acontecerá con Israel en aquellos días, la ciencia, los entendidos resplandecerán como el resplandor en el firmamento, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, eso es lo que está ocurriendo hoy, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, y yo, Daniel, miré aquí, esos detalles que el Señor quería revelar a Daniel desde aquel tiempo, porque Dios le revela a su profeta lo que va a acontecer. Él no lo oculta, Él lo revela con tiempo. Pero este no es el Cristo preencarnado. ¿Y por qué batallas espirituales? ¿Por qué? Bueno, en calidad de Dios, el Señor
todopoderoso como es nuestro Dios, a una voz del Señor todo enmudece, todo calla a una voz de Dios. Pero el Señor es un Dios justo. La base del trono, el fundamento del trono de Dios es la justicia. Dios libra batallas justas y siempre lo ha hecho así. De un lado, vamos a borrar un poco aquí la pizarra. De un lado, las batallas espirituales son así. De un lado está el Señor, su pueblo, y los ángeles. Y del otro lado está Satanás y su ejército. Siempre ha sido así. La iglesia de Cristo, que es el pueblo actual del Señor, libra una batalla contra el ejército de Satanás. De un lado, dice la Biblia en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestra batalla es hay una batalla espiritual contra el ejército de Satanás. Tiene que librarla el pueblo de Dios con el Señor y con los ángeles de Dios, que son los que se envían. Se ora en el nombre de Jesús y se le pide a Dios ángeles para que logremos ganar batallas espirituales. Eso fue lo que hizo el profeta Daniel. Estuvo 21 días orando, ayunando, clamando al Señor, hasta que el Señor le dio la victoria. Largos 21 días, porque era un conflicto grande, era una batalla grande. Y eso está presente hoy en día también. También la iglesia tiene que batallar, porque Efesios 6 lo dice, que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales. No es un rifle, no es una pistola, no es un arma blanca, no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas espirituales, para destruir el bloqueo que producen los principados, las potestades de Satanás. La iglesia tiene que hacer su parte, tiene que batallar en oración y ayuno para tomar victoria sobre el ejército de Satanás, porque la batalla es justa, es equitativa. A una voz de Dios todo enmudece, pero Dios no lo ha establecido así. Los ángeles le sirven al pueblo de Dios en las batallas espirituales que son importantes. Yo no quiero hablar mucho de batalla espiritual, ese no es mi tema hoy en día, porque hay una batalla espiritual también que ocurre dentro de los seres humanos, que ocurre dentro del creyente, entre el Espíritu Santo que vive en nosotros y la carne. Es una batalla espiritual interna que ocurre dentro de los creyentes. No ocurre en el inconverso, ocurre en los creyentes. Pero yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la batalla espiritual que existe fuera de nosotros, que es contra los principados y las potestades del diablo. Eso es lo que quería decir en cuanto a este asunto. Yo creo que no se me queda. El Salmo 34:7 habla de batallas espirituales. Dice que el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová no es Cristo, porque el Señor ha dicho que Él no ha llamado a ningún ángel, mi hijo eres tú.
En el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová, un ángel de Dios, acampa. La palabra acampar es morar, es hacer morada. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo y nos defiende. Yo estoy seguro que los ángeles tienen que defendernos muchas veces para nosotros no encontrar la muerte. Porque sin lugar a duda tenemos una batalla espiritual contra alguien que nos odia, contra alguien que nos menosprecia, nos odia y nos quiere matar, nos quiere dañar, que es este enemigo invisible. Es invisible, es espiritual, pero es real y es un enemigo. Esto era, hermanos, lo que quería decir en cuanto a este asunto, de que los ángeles están para pelear la batalla. Hay un último aspecto que quiero tocar, y es que los ángeles son simplemente siervos de Dios. Sería el último aspecto de la función de los ángeles. Ellos son servidores de Dios. F. Siervos de Dios. Y eso lo encontramos en Hebreo 1, versículo 14. Hebreos 1, 14 nos habla de que los ángeles son simplemente siervos del Señor. Dice, no son, dice el versículo 14, no son todos espíritus ministradores, es decir, espíritus servidores. La palabra ministrar es servir. No son todos espíritus ministradores, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Qué lindo. Los ángeles están para sustentarnos, para preservarnos, para rescatarnos, para ayudarnos, porque tú y yo somos herederos de la salvación grande que cumplió el Señor Jesucristo para nosotros, sin merecerlo, pero el Señor, que es lindo, que es bondadoso, que es amoroso, lo hizo por nosotros. Y sus siervos, los ángeles, están para ayudarnos. Voy a terminar este tiempo. La obra de los ángeles: ejecutan los decretos judiciales de Dios, son grandes adoradores, mensajeros de Dios, pelean las batallas espirituales a favor del pueblo de Dios, y simplemente ellos son siervos, servidores de Dios en favor de los que han de alcanzar o los que han de heredar la salvación, porque sin duda alguna es una herencia maravillosa, es algo lindo por lo que esperan los hijos de Dios, al pueblo de Dios para este tiempo. Quiero que Dios te bendiga bien, que Dios te guarde y permita que te goces con los análisis y los estudios que estamos haciendo acerca de los ángeles. Si no hemos tardado algunos días es porque no hemos podido, causas involuntarias a nosotros, no hemos podido hacer más estudios, más seguidos, pero aquí estamos en la batalla contra el enemigo y a favor del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y adelante, somos siervos todos del Señor.